Bien, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, estamos ahora con un bloque muy particular, mucha expectativa, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial en este preciso momento. Vamos a estar hablando con un hombre muy reconocido en el viejo mundo, tocando justamente temas que tienen que ver con la realidad de lo que está pasando en Iberoamérica y específicamente en Latinoamérica y en la Argentina, ¿no? Va a estar ya en instantes dialogando con nosotros el doctor Pedro Gómez Martín Romo, un prestigioso economista europeo, escritor, profesor además de la Universidad Politécnica de Valencia en España, escritor, autor, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, con quien vamos a estar compartiendo los próximos minutos. Él es el autor del libro Competencia Institucional Normativa. Esto habla concretamente de cómo mejorar el sistema democrático puntualmente. Además, es el coautor de un libro muy impactante de este 2024-2025, que es el Plan América. Él, junto a otro especialista en el tema de finanzas, como lo es el doctor Luis Odone, generaron ese título, ese libro realmente importantísimo, que en algún momento también lo compartimos con ustedes aquí en la Onda Internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Bienvenido, Pedro, me estás escuchando, un gustazo enorme tenerte en línea nuevamente aquí en la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. ¿Cómo estás? Buenos días, un placer volver a estar en onda contigo, Pedro. Gracias, querido. Igualmente para nosotros, la verdad que sabemos de tu profesionalidad, de tu capacitación como profesor universitario, cómo estás preparando también, aparte de las nuevas generaciones así en Europa. Así que era muy importante poder establecer este diálogo contigo, teniendo en cuenta un poco lo que está pasando en América, en la Argentina, lo que sucede justamente con la economía, con los temas financieros, que tiene muy preocupado a los ciudadanos de este país, ¿no? Porque de alguna manera venimos, como vos ya lo sabés perfectamente, de muchos años, de mucho tiempo de convertibilidad, y de alguna manera el peso sobrevaluado en la Argentina es de alguna manera producto, dicen muchos entendidos, de la constante especulación financiera, ¿no? Pero otro temita que yo lo pondría como un título agregado para ir poniéndote un poco en tema de las inquietudes importantes que tenemos, que es el tema del futuro ataque financiero que de alguna manera podría desestabilizar al gobierno argentino y lo pondría en jaque, ¿no? También la otra opción es cómo romper con estas especulaciones tremendas y estos desequilibrios actuales, teniendo en cuenta la tremenda bicicleta financiera que siempre existe en la Argentina y parece que no se puede frenar, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, el gran problema argentino es el bimonetarismo. Bimonetarismo. Ningún sistema económico jamás, sí. Y yo creo que nunca en la vida, ni presente, ni pasado, ni futuro, va a funcionar con un sistema bimonetario o bimetálico. Ajá. Porque tenemos dos herramientas para medir las mismas cosas y esto genera un problema de especulación grande en torno a la moneda. Si observamos adecuadamente los últimos 30 años a Argentina, o hemos tenido, hablo como argentino, por así decirlo, porque me he metido tanto en el traje argentino que ya hablo en primera persona, o hemos tenido inflación, un periodo de inflación, o hemos tenido una moneda fuerte. Con Martínez de Hoz se consiguió reducir la inflación en base a la tablita, pero se fue apreciando fuertemente la moneda. Con la convertibilidad fue un shock, pero ocurrió lo mismo, una moneda fuerte que al final desencadenó una crisis por diversas razones, porque el plan y el diseño del plan inicialmente estaba bien elaborado, aunque luego no se ajustó adecuadamente y luego hubo gente que no ayudó en estas tareas, pero también tuvimos con la convertibilidad una moneda fuerte y no tuvimos inflación. Otros periodos hemos tenido inflación con una moneda débil,
y se ha ido sobreviviendo y adaptándose la economía a la inflación. Ahora con Javier Milei estamos viendo un fenómeno similar a la tablita de Martínez de Hoz. Se ha ido haciendo un crawling peg, una adaptación del ajuste cambiario para, digamos, utilizarlo como ancla inflacionario, pero se ha revalorizado fuertemente la moneda. Entonces vemos que el gran problema argentino es el bimonetarismo. Esto es indudable desde mi punto de vista. Y este es el gran cáncer, cómo solucionar el sistema bimonetario argentino. Porque Argentina, por ejemplo, en el 2022 tenía los mismos datos macroeconómicos en términos de deuda, en términos de déficit y proporcionalmente en superávit comercial que Brasil. Y Brasil no tenía tenía una inflación en torno al 10% en el año 2022, pero Argentina tenía un 400%. Claro, ahí está. Y eso es sencillamente porque el argentino piensa constantemente en dólares y el brasileño no. Ese es el gran drama de Argentina. Mientras Argentina no supere ese trauma justificado, de cierta manera justificado por el devenir histórico y sobre todo por la pesificación del año 2001. Ahora, ¿vos crees que los gobiernos sucesivos que ha venido teniendo la Argentina en estos 40 y pico de años no han sabido prolijar y tener en cuenta estas situaciones complejas que ya han acontecido, que volvemos a cometer los mismos errores? Porque si desde la cabeza no se baja un lineamiento de tipo financiero y económico, es muy difícil que la gente interprete que se van a producir cambios concretos para mejorar su calidad de vida. La gente nota que en todos estos años en la Argentina siempre ha sido una locura todos estos vaivenes de la economía que ha fundido a millones de personas, ¿no? Que lo ha llevado a realmente situaciones muy, muy complejas. Bueno, lo primero que tiene que tener claro un gobierno argentino es la defensa de la moneda nacional. La moneda nacional, o sea, el dinero es un medio de intercambio de trabajo, pero a nivel estatal es un escudo. Es un escudo que nos permite equilibrar escenarios económicos entre diferentes países. Por así decirlo, vamos a suponer que Argentina fuera dolarizada, que fue la propuesta inicial de Javier Milei. Ahí está la cosa. Vemos un americano haciendo pasillo en Washington podría conseguir un gran préstamo y comprar vaca muerta. Por tanto, si dolarizamos la economía y perdemos ese escudo natural que es la moneda nacional, los extranjeros se harían con todo el patrimonio nacional. Que es en parte lo que está pasando, lamentablemente, en la Argentina de hoy, ¿no? O sea, esto se viene hablando hace muchos años, pero el propio actual mandatario como que no baja un lineamiento claro y genera mayor confusión, porque él en un principio habla de la cuestión de la dolarización y ahora aparentemente como que hay un cambio, una reversión para tratar de fortalecer el peso argentino, pero ahí es donde vuelve otra vez la desconfianza del mercado y de los inversores y genera todo este ruido tremendo que estamos viendo, produciendo realmente una incertidumbre mayor a la que existía. Bueno, sí, él en pre-campaña apostó claramente por el dólar. Desde mi punto de vista un error, porque como comentaba, los argentinos no tendrían las mismas herramientas de lucha para conservar las riquezas naturales del país que un norteamericano, porque el norteamericano se podría acercar a la Reserva Federal y pedir un préstamo y hacerse con todo el control de las riquezas naturales argentinas, y un empresario argentino tendría que exportar, ahorrar, conseguir dólares y con los ahorros tratar de luchar o competir contra el ciudadano norteamericano o europeo, por así decirlo. Entonces la lucha sería desigual, y que los extranjeros vengan a Argentina a sumar con tecnología y con un mejor saber hacer, un know-how, pues no
no hay ningún problema, pero cuando vienen solo exportando inflación a través de emisión monetaria que se produce en sus países y la exportan a Argentina, pues es un problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina? Lo primero que tiene que tener claro un gobierno es eso, es que tiene que defender la moneda nacional como escudo protector frente a intereses extranjeros. Claro. ¿Y por qué crees vos, por qué crees que en todos estos años eso no se ha dado? Es lo que nos preocupa es que mucho, Javier Milei en su planteamiento inicial fue la dolarización. Para mí un error. Un error porque te desnudas, te desproteges de ese escudo natural que es la moneda nacional. Pero de repente, cuando accedió a la presidencia, en diciembre del 2023, de repente cambió la política y apostó temporalmente, inicialmente él decía que era una apuesta temporal, por, digamos, reducir la inflación y revalorizar indirectamente el valor del peso. Claro, también llegó a decir de que su ministro de Economía, Caputo, no era la persona adecuada, lo criticó tremendamente y hoy está justamente al lado suyo intentando ver cómo reacomoda la desastrosa economía que tiene el país hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, él ha caído en una serie de contradicciones con Caputo, con Sturzenegger, con, con Carlos Rodríguez, con diversos economistas, ha caído en diversas contradicciones que fueron en un momento muy amigos suyos y luego han dejado de ser, o viceversa. O personas que han ido, por así decirlo, han ido dejando aparcado en ambientes políticos, personas muy válidas, que ha ido metiendo en el congelador o inclusive maltratándolas públicamente. Entonces, esta serie de contradicciones tampoco ayudan a la estabilidad monetaria. Cuando tú ves que una persona está, por ejemplo, ahora, primera fase, dolarización, segunda fase, fortalecimiento de la moneda con la tablita de devaluaciones progresivas, al estilo de Martínez de Hoz. Como esto se veía que no iba bien y que se estaba fortaleciendo la moneda en gran medida, el peso, en mitad del río, como dicen algunos, ha cambiado de caballo. Y entonces, con la excusa del apoyo de fondos, de la inyección de fondos del Fondo Monetario Internacional, de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, pues ahora dice que va a un modelo de flotación con un 40% de bandas de flotación, de 1.000 a 1.400. Esto supone un cambio, por tercera vez en 24 meses, supone un cambio de filosofía. Mucho menos de eso, claro, es mucho menos el tiempo. Sí. Ahora, de alguna manera, ¿esto le da una pérdida de autoridad y confianza cuando asumió al gobierno Javier Milei a lo que está pasando en estos días, en estos tiempos? Lo que tenemos que reconocer todos es que Javier Milei es un hombre con suerte. Es un hombre Ya lo creo, sí. Con suerte. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta, que va a generar un superávit comercial de 15.000 millones de dólares, o la minería, que es algo que ya se vino invirtiendo de anteriores gobiernos, no es algo que él ha puesto en marcha, es una parte positiva de la herencia, igual que ha recibido una parte negativa, pero ha recibido una parte positiva muy importante, que ha sido Vaca Muerta y la dinámica de la minería, junto con la agricultura, que aunque ahora están... Hay un serio problema, ¿no? O sea, la gente de campo está bastante enojada. Sí, está bastante enojada con el valor del dólar. Claro, ¿qué es lo que va a pasar con esta situación? ¿No? Algo que el gobierno esperaba que iba a tener una buena recaudación, empieza a generar también una tremenda incertidumbre, ¿no? Claro, pero es un hombre afortunado porque está recibiendo balones de oxígeno, otro balón de oxígeno que le mantuvo vivo en el 2024 con un índice de popularidad muy bueno y supuso una inyección a la economía. Fue el blanqueo de capitales, fueron 20.000 millones de blanqueo de capitales. Ahora, ¿qué pasa? ¿No sabe aprovechar estas oportunidades, esta posibilidad que le da la vida de tener, digamos, una fortuna? ¿No la percibe adecuadamente o él está con una confusión interna o mal asesorado? No, yo creo, en mi opinión, creo que Javier Milei
tenía una percepción de sí mismo del conocimiento de la economía que ha ido madurando y se ha dado cuenta que era muy deficiente según llegó al poder. Por eso cambió radicalmente de política y por eso ahora vamos a un sistema de flotación cuando esto lo debería de haber hecho al principio de su mandato. ¿Por qué? Porque tenía más autoridad, digamos, en los mercados y podía echar la culpa al anterior gobierno de un posible brote inflacionista. Tenía la cosecha gruesa del año pasado, que fue muy importante, mucho más que la de este año. Claro, ahí está. Corría con ciertas ventajas, Pedro, de alguna manera. Y ahora ya está en un escenario totalmente diferente. ¿La flotación es buena? Sí, es buena. ¿Es bueno que vaya por esta línea? Sí, es bueno. Pero el escenario ha cambiado radicalmente. Porque además ha entrado en juego Donald Trump. Tenemos que ver que en las últimas 4 semanas, el Banco Central de la República Argentina ha estado defendiendo la moneda porque la moneda se disparaba de valor y se gastó 500 millones de dólares en la defensa de la moneda. De repente, deja flotar la moneda y todo el mundo esperaba que al dejar flotar la moneda se revaluara. Pues ha ocurrido lo contrario. ¿Por qué? Otro golpe de fortuna o de infortuna. Esto ya lo analicé si es un golpe de fortuna o no. Otro golpe de fortuna para Javier Milei. ¿Por qué? Porque se ha depreciado el dólar frente al peso, dejando flotar la moneda cuando hace 4 semanas nos hemos gastado 500 millones de dólares. Hemos tirado por la borda 500 millones de dólares en defender la moneda por Donald Trump. Donald Trump está haciendo las cosas muy bien, se está depreciando la moneda del dólar a nivel mundial y esto ha permitido que la flotación, es uno de los motivos, la flotación del peso con la apertura del cepo, controlada en esas bandas de fluctuación, pues en vez de revalorizarse, se ha depreciado. Bueno, hoy ha subido un poquito. El valor peso dólar, hoy ha subido un poquito, pero es un fenómeno, realmente es un hombre con fortuna. Le quedan 2 balas en la recámara, por así decirlo. A ver, contanos. Una es, de alguna forma, la recaudación de la cosecha de este año. Si es que llega a un acuerdo con la gente de campo. Si es que hay un acuerdo, que hay una polémica muy fuerte porque a un dólar tan ajustado la gente va a cambiar dinero. No va a salir a vender, evidentemente, ¿no? Van a esperar. No va a salir a vender o los que vayan a salir a vender van a salir a pagar deudas porque no van a ganar prácticamente dinero. Ahora, vos hablás de esta situación compleja, pero de cierta fortuna, de esta iluminación que tiene el mandatario argentino. ¿Cómo tendría que hacer para poder blindar la economía actual de alguna manera para que no estalle, ¿no? Es lo que se preguntan mucho, porque vos hacías referencia, por ejemplo, al tema de la tablita de Martínez de Hoz que falló y hoy, curiosamente, estamos con el mismo riesgo de alguna manera, de algo que ya ha pasado hace muchos años y que se ha repetido en varias oportunidades en la Argentina, ¿no? Bueno, yo, como bien dijiste en la introducción, en el libro Plan América, con el doctor O'Donnell, Luis O'Donnell, establecimos una dinámica de trabajo para salir del impasse en que se encuentra Argentina. Nosotros editamos este libro en el 2023, cara a las elecciones y cara que algún presidente nos hiciese, saliese el que saliese, nos hiciese un poco de caso. La idea básica de este plan es, por así decirlo, es una convertibilidad bien hecha. Es decir, primero, cuando una nación como la que es Argentina vive en un proceso de histéresis monetaria, claro, que es la que vive Argentina, pues hay que romper con esa dinámica. Hay que cimbrear al sujeto, hacerle reaccionar y decirle, contente, vamos a empezar de cero y vamos a recalibrar todo. Pero ¿cómo hacemos para romper con esa histeria que vos haces referencia, este descontrol monetario?
También porque tenés por otro lado el juego bancario, estimado Pedro, y la inflación gigantesca por otro lado, que te va presionando, ¿no?, por varios sectores. Bueno, lo que habría que hacer, y en el Plan América lo explicamos, y yo lo he, en una segunda edición del patrón interés, que es el fundamento del Plan América, lo explico correctamente. En el Plan América, con don Luis Odone, lo explicamos perfectamente. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, crear una nueva unidad de cuenta para romper con la dinámica actual, como hizo en su momento Cavallo. Una vez creado una unidad de cuenta, ¿cómo valoramos esa unidad de cuenta? En base a una paridad 1:1 frente al dólar, como hizo Cavallo. En base a bienes públicos, hacemos un inventario de todo el patrimonio nacional, tenemos un balance. En el activo tenemos todos los bienes públicos y en el pasivo la masa monetaria, todo el dinero en circulación que hay en la economía. Con eso conseguimos un punto de partida. A diferencia del Plan Cavallo, el Plan América propone la flotación de la moneda, pero con unos límites de emisión monetaria, cosa que no tenía el Plan Cavallo. El Plan Cavallo no tenía un sistema de emisión monetaria, porque la emisión monetaria en pesos estaba basada en las recaudaciones que el Banco Central de la República Argentina podría realizar en dólar. Claro, pero en esa época, en ese momento, fíjate vos que yo recuerdo que Domingo Cavallo, con su política, en esa oportunidad sufrió una fortísima estocada. Con Milei, te pregunto, ¿puede pasar lo mismo? ¿Conviene dejar flotar o no la moneda? Bueno, yo creo, respondiéndote a esto, permíteme terminar la introducción de cómo acabar con el shock, y luego te contesto esta pregunta. El shock es crear una nueva unidad de cuenta, que podía ser, nosotros proponíamos el América, se llamara América, la nueva unidad de cuenta, la nueva moneda, 1:1 frente al dólar, con unos límites de emisión. En lugar de ir contra dólar, como hacía Cavallo, o sea, si no recaudo $1, no puedo emitir un peso. Nosotros lo que hacemos es utilizar el patrón interés, que está basado en el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria. Esto que lean los artículos que tengo publicados lo entenderán. Entonces se va emitiendo como un ancla, es un sistema apolítico de emisión conforme a las necesidades de mercado. ¿Con esto qué consigues? Una estabilidad en el tipo de cambio interno. A más, lo que propongo en el libro, en el plan proponemos en el Plan América, y lo refuerzo con algunas ideas adicionales en el patrón de interés. Lo que propongo es, para evitar la especulación financiera y dejar flotar la moneda sin grandes sobresaltos, es que de los empresarios, blindar a los empresarios. Todo empresario que importe o exporte haga seguros de cambio, por lo menos durante un periodo importante de estabilidad monetaria. Y en segundo lugar, para que los bancos no entren en el juego de las timbas cambiarias, del vodevil cambiario que sufre Argentina, es permitir que los bancos interactúen en el sistema de cambios, pero con fuertes dotaciones para prever una posible pérdida. Usted puede participar en la timba, perfecto, no hay ningún problema, pero va a hacer una dotación del 40 al 50% sobre el capital en riesgo. ¿Vos crees que de esa manera se podría descomprimir la habitual bicicleta financiera que existe en la Argentina? La bicicleta financiera siempre va a existir, pero hay que tomar medidas, porque cuando alguien se equivoca, si un banco no lo rescatamos... No es vergonzoso rescatar a un banco. Lo que es vergonzoso es permitir que un banco entre en una dinámica de riesgos impropios. Porque si un banco no lo rescatamos, la bomba de racimo es peor que dejar caer al banco globalmente. Porque, digamos, un rescate es como una especie de seguro, que todos pagamos por tener esa seguridad. Entonces, si hay un banco que necesita ser rescatado, lo que no podemos permitir es que, con ese blindaje que tienen los gestores bancarios, jueguen y tengan ventaja y arriesguen un capital innecesariamente. Por ejemplo, entrando particularmente en la especulación cambiaria, que esto ha hecho quebrar a muchos bancos a nivel mundial. Bancos con un reconocido prestigio de siglos de historia han quebrado porque un cambista pues ha hecho unas fuertes y malas apuestas
en el mercado de cambios. Entonces, lo que no puede, un gobierno no tiene que intervenir, no tiene que ponerse entre medias de un exportador nacional y un importador extranjero, no se tiene que poner, pero sí tiene que procurar que sus entidades bancarias sean rigurosamente serias. Primero, el exportador tiene que hacer, durante el periodo de estabilidad monetaria, tiene 1 o 2 años, tiene que hacer un seguro de cambio obligatorio, tanto si exporta como si importa. Y el banco que asume esa posición de riesgos tiene también que establecer unas políticas muy serias de dotaciones presupuestarias. ¿Para qué? Pues para que el sistema sea muy robusto. Esto no lo hizo Cavallo y tampoco suprimió la reserva fraccionaria bancaria. Y entonces a Cavallo hubo un momento de esplendor, pero poco a poco se fue deteriorando la economía hasta llegar un momento que el 2001, donde todo explotó con la ayuda del efecto tequila. Claro. Pero hay medidas que, si se hacen correctamente, se pueden llevar a la práctica y se pueden. Otra medida que propongo en el patrón interés, en mi teoría monetaria sobre el nuevo sistema que está calando muy hondo a nivel mundial, el patrón interés, es exigir el pago de las importaciones no en una moneda proxy, no en una moneda líder mundial como es el dólar o el euro. ¿Cómo sería? Sería, por ejemplo, si usted importa de China, pues usted tiene que pagar esa importación en reminis o yenes, o yuanes, reminis o yuanes, llámelo como quiera, o yuan. ¿Por qué? Porque automáticamente los chinos ya no podrían hacer trampas. ¿Cómo están sosteniendo? ¿Qué pasaría? Vos te haces de la moneda de ese país, del propio país exportador. Claro, la moneda, ahora mismo ¿Y eso la moneda... que vos considerás que fortalece el mercado de exportación de un país hacia otro? No, balancea las... o sea, ¿qué está haciendo Trump? Una tontería, aranceles, absurdo. Claro. Absurdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno chino está diciendo, bueno, Trump te pone un 100% de penalización para que seas competitivo, te subvenciona un 100% las exportaciones, porque el gobierno chino está subvencionando las exportaciones, está quemando la economía interna, está creando un cáncer en la economía interna por un exceso de masa monetaria impropio. Pero a corto plazo sale del apuro. Eso no soluciona. ¿Cómo se solucionaría el desequilibrio norteamericano-chino, por ejemplo, o el desequilibrio actual argentino-chino? Muy sencillo, a través de la moneda, no a través de aranceles, porque además los aranceles son un nido de corruptela, porque si tú pones un arancel del 40%, pues va a haber incentivos para que los aduaneros puedan ser o se intenten pasar mercancías con un epígrafe diferente al que corresponde. La corrupción ya conocida de siempre, ¿no? La corrupción generalizada. Pero que llega a ocurrir aquí en Europa también. En Europa había unos aranceles para la importación de aluminio y hubo una empresa y había unas exenciones para la importación de determinadas formas de aluminio para la industria de generadores eólicos, y entonces adaptaban, digamos, los tubos de aluminio para... Hay corruptelas absolutamente legales. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera es utilizar la moneda como blindaje nacional, como dije al principio. Es decir, si Estados Unidos o Argentina quiere equilibrar su balanza comercial, porque toda exportación se tiene que pagar con una importación y viceversa. Si Argentina y China quieren equilibrar su balanza comercial, ¿qué tienen que utilizar? No pueden utilizar el dólar, no pueden utilizar el euro, tienen que utilizar sus propias monedas. Es decir, yo si fuera Javier Milei diría, señores, a partir de ahora el que quiera importar de China tiene que pagarlo en yuanes. ¿Qué ocurriría con el yuan? Se revalorizaría fuertemente en el mercado. Y al revalorizarse ya no sería interesante importar mercancías chinas. Fíjate qué sencillo. Sin tener que incrementar los funcionarios, sin tener que incrementar, fomentar la corrupción aduanera, sin tener que... O sea, muy sencillo. Es sencillo, tan sencillo como usted pague las importaciones, que es una propuesta a nivel mundial que hago en el libro, en el patrón interés, que ya está publicado. Ya tengo el ISBN publicado. Entonces, es tan sencillo como
usted pague las importaciones, no se pueden con impuestos. Los impuestos tienen un recorrido limitado. Los impuestos es una herramienta muy primitiva para muchas cosas, y entre ellas para equilibrar las balanzas comerciales. Toda importación, mientras un gobierno no entienda que toda importación se ha de pagar con una exportación y viceversa, no avanzaremos en este terreno. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno de Javier Milei es sencillamente: ¿usted va a importar de China? Muy bien, señor, pague en yuanes chinos. Pague la importación, que no voy a permitir que usted pague en otra moneda. Claro. Esto evitaría estos desfasajes que viene teniendo el país, evidentemente, pero de alguna manera, ¿cómo y cuándo, por ejemplo, debería intervenir el Estado o a través del Banco Central para evitar daños mayores a la economía justamente del país? Porque ahí también tenemos el otro problema, ¿no? La queja de los industriales, la problemática de la producción nacional, ¿no? Bien, si el problema viene por la intervención, si lo que tendría que hacer el Banco Central es ser lo que yo llamo el notario mayor del reino. O sea, el Banco Central se tiene que limitar a establecer normas objetivas para que los empresarios en la arena del mercado luchen con las mismas normas, no tratar de hacer equilibrismos y tratar o sea, el Banco Central, en una política liberal, auténticamente liberal, no la que está llevando Javier Milei, que es una política de corte monetarista socialista, o sea, de planificación socialista monetaria. En una política liberal, el Banco Central se tiene que limitar a poner reglas objetivas. Voy a emitir dinero de esta forma, objetivamente, en base a criterios matemáticos. Voy a exigir a los empresarios que hagan seguros de cambio. Voy a exigir a los bancos con dotaciones que no entren en las timbas cambiarias. Eso es una política monetaria. Voy a exigir a los empresarios que importen, que paguen en reminis o paguen en euros o paguen en la moneda, para que esa moneda se aprecie y deje de ser competitiva, y nuestra industria nacional, nuestra industria argentina, la industria argentina, sea competitiva. Claro. Esa Ahora, es la dinámica que tiene. Esto es muy llamativo lo que vos planteás, porque de alguna manera los hombres que lo acompañan al presidente Milei son personas que ya han estado en distintas áreas de la economía en otros gobiernos, tanto Caputo como Schwarzenegger. ¿Cómo se entiende que no hayan visualizado esta alternativa como para tratar de implorijar la situación y evitar justamente los problemas que está teniendo la productividad nacional? Bueno, es que es un error de obsesionarse con la casta política. La casta política existe y es uno de los grandes eslóganes de Javier Milei durante la campaña electoral. Pero la secta, está la casta política y la secta financiera. Es decir, la casta política es: gastamos demasiado. No, señores, la historia ha demostrado que, además de la casta política, que es posible es evidente que un déficit público no ayuda, pero la historia ha demostrado: Argentina, 2002, 2008, 6 años, superávit presupuestario, inflación media, hubo años del 20% y hubo años del 5%. Pero la inflación media fue del 13,3%, teniendo superávit presupuestario. Por tanto, lo que la historia demuestra es que el superávit no es herramienta suficiente para conseguir controlar la inflación. Este gobierno se obsesionó en primera instancia en que el gasto público era el mal de todos los males. Sí. Cortaron las inversiones públicas. Sí, toda la obra pública está parada, y una serie de situaciones dramáticas. Lo hemos visto, lo que ha pasado con las inundaciones de Bahía Blanca, en otras provincias que están realmente frenados, digamos, tareas de obra pública elemental que se han frenado y que provocan después mayores dolores de cabeza al Estado, porque estas atrocidades que suceden provocan un costo operativo superior a lo que debería estar funcionando ya de una manera más aceitada, que no se ha llevado a la práctica, ¿no? Sí, es exactamente igual que rescatar una entidad bancaria o no rescatarla. Claro. Rescatarla, lo que hay que impedir es que una entidad sea sistémica. ¿Cómo evitas que una entidad sea sistémica? Mediante dotaciones presupuestarias. Yo en el libro Patrón e Interés propongo el ratio, hay distintos ratios bancarios, pero yo propongo el ratio Gómez, que es un ratio que he creado yo, que es que a medida que una entidad vaya creciendo en
en la presencia, en el share del mercado, en la cuota de mercado, no me salía la palabra, en la cuota de mercado, Sí. a medida que una entidad vaya creciendo, tenga que realizar mayores provisiones como riesgo, como para combatir cualquier tipo de shock, ¿no? Para que no esa entidad sistémica sea suficientemente sólida, Sí, cosa que no ocurre. que tenga un autocontrol eficiente, concretamente, ¿no? Y sea muy sólida, porque ahora mismo el problema de todas las entidades sistémicas es que tienen los pies de barro. Para que nos hagamos una idea, en Europa el capital aportado por los accionistas en el balance de cualquier gran entidad bancaria no llega al 5%. Claro. Y en Pero Argentina me esto imagino que será igual. te pregunto puntualmente, ¿esto se hace porque ya hay un criterio de corruptela previamente armado para que acontezcan estas cosas? ¿O porque No, hay un yo creo que control, estamos... digamos, yo creo que razonable para evitar este tipo de situaciones? Yo creo que es un problema de maduración de conocimientos. Como Ajá. todo en esta vida, como la biología, como todo, se va Sí. madurando. Todo esto unido a la osadía de ciertos mandatarios políticos y la arrogancia de considerarse Claro, que la saben todas, que pueden solucionar todo el problema, pero no profundizan realmente en la problemática de fondo, ¿no? Claro, entonces yo creo que la economía, las ciencias sociales, que son de más difícil maduración que las ciencias, las llamadas exactas, evolucionan igualmente. Nosotros teníamos unos conocimientos de la economía en los años 90 que han ido evolucionando gracias a las experiencias que estamos teniendo. Y el patrón de interés es una revolución monetaria a nivel mundial. Es una revolución porque es un sistema político de emisión de moneda, matemático, en base al agregado de intereses que genera, y está demostrado empíricamente por los datos de la Contabilidad Nacional de España. Entonces, es una revolución que vamos evolucionando, pero la osadía, la arrogancia de considerarse un especialista de crecimiento económico como Sin Plata, por ejemplo, pues al final, como se dice en España, la realidad no pide permiso. La realidad no pide permiso y te tumba. Sí, te tumba. a la larga te lleva puesto. Es así, que es un poco lo que puede, es un poco lo que puede pasar en la Argentina, ¿no? O sea, se creen de que esa es segura la solución y se están encontrando con un montón de dificultades, ¿no? De vallas en el camino. Yo siempre he acuñado una expresión en el libro que me gustaría que quedase como propia a nivel mundial, que digo, Javier Milei siempre hace lo correcto después de haber intentado todo lo demás. Esta expresión la pongo en el libro. Javier Milei siempre hace lo correcto después de haber intentado todo lo demás. Claro. Es decir, Javier Milei va cambiando a medida que él va madurando económicamente y va viendo todos los inconvenientes, y va cambiando con mucha fortuna, porque afortunadamente le van llegando balones de oxígeno. El viento le juega a favor, por ahora, por lo menos. Por ahora le juega a favor. Ahora con Donald Trump, hoy ha salido el secretario de Estado norteamericano diciendo que cualquier shock que pueda sufrir la economía argentina va a ser apoyado mediante un crédito especial. Hoy, sorprendentemente. Es decir, ese es un aval importante, ¿no? Para el presidente Milei. Lo bueno sería que lo sepa aprovechar eso, ¿no? Sí, pero es un aval importante si tuviera un plan monetario y económico suficientemente claro. Lo que no tenemos es que ahora, por ejemplo, también ha autorizado a que todas inversiones en los próximos 3 meses, todo el capital que llegue, tiene garantizado su retorno automático. ¿Por qué? Porque tiene las elecciones de medio término. Me hiciste anteriormente una pregunta sobre posibles ataques especulativos. Por posibles ataques, vamos a ver. Si analizamos la historia de todos desde que las monedas flotan o pueden flotar, no están ancladas al oro, desde 1971 se vienen haciendo ataques especulativos a las monedas fiduciarias. ¿Por qué? Porque existe cierta obsesión en mantener una estabilidad monetaria frente a la moneda líder. Esto para mí es un error conceptual del precapitalismo. Yo considero esta fase de la historia como no precapitalismo, porque todavía no hemos madurado suficientemente. Entonces, si tú coges la historia de España y de Inglaterra en 1994, en 1994, España es un país que históricamente
ha tenido unas reservas de divisas gigantescas por el turismo. Entonces, en 1994, George Soros and Company atacaron al Banco de España porque nosotros teníamos bandas de fluctuación como las que tiene ahora Javier Milei. Es cierto que nos impusimos los europeos para la convergencia al euro. Esas bandas de fluctuación eran en torno al 2,5%, no lo recuerdo bien ahora, pero en esos términos estábamos hablando. Entonces dijeron, ¡buf! Fácil, a ganar dinero. ¿Cómo? Atacando a la estabilidad de la peseta. Perdimos 30.000 millones en un mes. Inglaterra, que no sé por qué extraña razón, se absumió también por la obsesión de mantener estabilidad cambiaria frente a una moneda líder, a una futura moneda líder, también se metió en el sistema monetario europeo cuando no iba a entrar en el euro. Una cosa extrañísima, pero se metió. Y George Soros hizo quebrar al Banco de Inglaterra, porque el Banco de Inglaterra tenía menos reservas hizo tambalear, técnicamente lo hizo quebrar, ¿no? Técnicamente. Claro. Entonces, las monedas fiduciarias vienen siendo atacadas secuencialmente. Yo en el libro recojo un montón de experiencias sobre esto. Turquía, todos los años ordeñan a la vaca. No la matan, la ordeñan. Pero le van sacando, claro, van restando. 10.000 millones, ataque especulativo, tal. En el caso argentino, ¿cuándo se producen los ataques especulativos? Normalmente, los periodos idóneos para hacer un ataque especulativo contra la moneda y debilitar al gobierno es en periodo preelectoral. Y el gobierno, en la situación que estamos hoy por hoy, ¿no? Como le pasó a Macri en el 18 con Caputo, en las elecciones de medio término, intentó defender una moneda, se gastó 3.000 millones y además la moneda se depreció un 35% en un mes. Una barbaridad. Claro, eso no es un fenómeno económico, eso es un fenómeno puramente de ataque especulativo. Sí. Entonces, ahora mismo las operatorias financieras son muy violentas en este sentido, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué continúa de alguna manera, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? La dirigencia política, los economistas del país, muchos de los propios colaboradores del presidente conocen perfectamente esta situación. ¿Por qué continúa entonces, de alguna manera, lo que podríamos decir que es esta psicosis argentina con el dólar? Y esto, como vos lo planteabas, no ha pasado en Brasil, no pasó en Perú y otras naciones en Latinoamérica. ¿Por qué se da esto siempre en la Argentina con tanta frecuencia, ¿no? Con permanente continuidad, estimado Pedro? Yo creo que es por la falta de un plan monetario global, conjunto, como nosotros planteábamos en el Plan América. Luis O'Donnell y yo planteábamos en el Plan América un plan monetario, realmente un plan económico monetario y de cambios, o sea, una política monetaria y una política de cambios seria que te dé estabilidad en el tipo de cambio, cierta estabilidad en el tipo de cambio y cierta estabilidad en el poder de compra. Y esto es una dinámica que, bueno, como siempre se echa la culpa a los políticos, es fácil, no, es que gastamos mucho dinero. No, oiga, ya llevamos 15 meses sin gastar dinero y la inflación no ha bajado al ritmo de la reducción de gastos. Y no solo eso, sino que además se ha encarecido mucho la economía. Hay una fuerza, y esa fuerza es porque el argentino tiene que pensar que mientras siga pensando en dólares, tenemos que romper con la histérisis monetaria que tiene Argentina. Mientras el argentino siga pensando en dólares, siga ahorrando en dólares, cada vez que exporta, importa inflación. Y eso si no lo tienen claro, y eso te desestabiliza toda la economía. Claro, pero mientras el Estado, el gobierno, no te da cierta credibilidad y confianza, eso va a seguir pasando. ¿Cómo hacemos para revertir eso? O sea, ¿dónde debería pararse justamente el actual gobierno, el propio presidente Milei? ¿Con qué normativas debería manejarse? Porque, bueno, todas estas contradicciones y cambios de postura permanente que tiene el propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, va afectando la confianza del país, de la gente. ¿Cómo haces para revertir eso? Es complicado porque se necesitaría una figura con, digamos con fuerte carisma
pero además con un plan muy serio para revertir la situación y fortalecer, o sea, no fortalecer en el sentido, sino reajustar toda la economía argentina. Reajustar toda la economía para que la gente dejara de pensar en dólares y tuviera credibilidad en la moneda nacional. Ese es el gran drama argentino. Argentina no está más endeudada que Brasil y está mucho menos endeudada que España, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Argentina es un país que tiene superávit comercial todos los años. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? La falta de credibilidad, esto es de psicólogos, esto es de psicólogos monetarios. La falta de credibilidad en tus propias posibilidades monetarias, en creer en tu moneda nacional. Y eso es lo que tiene que imprimir un gobierno. Yo esperaba esto de Javier Milei cuando surgió, cuando empezó, esperaba que diese eso, que actuara como un psicólogo monetario para toda la nación. Es decir, señores, esto ha cambiado, voy a hacer unas reformas para cortar el déficit público, pero también voy a tomar unas medidas monetarias que nos permitan creer en nuestra identidad monetaria. Pero no es así, o sea, ha tomado un camino equivocado con la tablita de Martínez de Oz, que el Prolimpe, que bueno, ya está desactivado, pero porque se daban cuenta de que se iban a chocar contra una pared. Ahora, muchos liberales que lo acompañaron en el inicio al actual presidente también plantean esta situación que vos estás haciendo referencia, ¿no? El mileísmo, ¿está a tiempo de revertir esta situación de pérdida de confianza que está teniendo en estos últimos tiempos? Yo te diría que sí. Yo te diría que sí porque si Javier Milei quisiese y escuchase a otras personas, a otros economistas, otros Sí, se países, reúne con De Pablo, le gusta escuchar los conciertos el fin de semana. Tal vez economistas como De Pablo u otros, ¿no?, que están dentro del mismo gabinete de economía, lo puedan orientar un poco como para hacerle ver cuál es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Sí, pero las ideas de Pablo son digamos, se necesita algo más. Se necesita algo más. Son ideas buenas. No voy a criticar al profesor Pero de no Pablo. aplicables a una situación como la que tiene actualmente la Argentina. Pero se necesita algo más. Sí. Aquí se necesita un shock, como hizo Cavallo, pero bien hecho. Aquí se necesita no llevar... ese shock de confianza que impacte realmente en la sociedad en su conjunto, no en un determinado sector, que es lo que viene pasando. Y normas muy duras, ¿no? normas muy duras, es decir, oiga, usted es exportador, seguro de cambio, no puede asumir riesgo de cambio. Usted, banco, no puede, si quiere intervenir en especular con nuestra moneda o con otras monedas, tiene que hacer fuertes dotaciones contables para conseguir una robustez y que la gente no intervenga en las timbas cambiarias, no hagan, etcétera, etcétera. Y luego el gobierno tiene que comprometerse a emitir moneda, no como está haciendo. Giacomini critica mucho, dice, no, si la masa monetaria se ha disparado. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que cuando tú intervienes en las exportaciones y obligas a los exportadores a pasar por la caja del Estado, para pagar las exportaciones en dólares y quedarte con los dólares, tienes que emitir pesos. Tienes que emitir pesos. Entonces le das al exportador argentino, le das los pesos y el gobierno se queda con los dólares. ¿De acuerdo? El exportador argentino, como no cree en el peso argentino, que es el problema del psicólogo monetario que necesita argentino, como el exportador argentino no cree en el peso, pues se va al mercado secundario, al mercado negro y cambia los pesos por dólares. Se dispara el dólar. Al dispararse el dólar entramos en un círculo vicioso. Que nunca terminar, que siempre está ahí fluctuando con esta incertidumbre generalizada. El Banco Central no tiene que estar en medio de una exportación. Lo que tiene que es poner normas muy, muy liberales, normas liberales. ¿Qué son normas liberales? Normas imparciales, donde usted no intervenga en la economía. En el momento que usted se pone entre medias del exportador y el importador, está interviniendo en la economía, porque está estableciendo, en base a un criterio del políburo, está estableciendo un criterio de cambio.
Y esto es muy peligroso. Claro. Esto es muy peligroso porque ahora mismo dicen, el dólar está atrasado. Y Caputo dice, no, los precios están adelantados. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo es posible que el 70% de los precios de Argentina, comparados con Canadá o comparados con Europa, sean superiores? Una O vergüenza. sea, un yogur Una cuesta locura más. total, ¿no? Claro. Es que, No tiene entonces razón vamos de a ver, ser. señores, ¿están los precios adelantados o está el dólar atrasado? Claro. Ahora, el gobierno en algún momento dijo de que, bueno, liberaba los mercados. ¿Eso está bueno en condiciones económicas y financieras como la que se maneja habitualmente en la Argentina? ¿O también es un grave error en no implementar algún tipo de control porque, digamos, genera que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Los formadores de precios realmente no tienen límite en ese sentido, ¿no? Hay un abuso muy profundo y, por ejemplo, planteaban o esperaban muchos de que los precios de determinados productos iban a bajar y nunca bajaron, todo lo contrario, ¿no? Claro, vamos a ver. Yo soy liberal, Sí. no soy libertario. Quiero decir, yo creo en el Estado. La diferencia entre los liberales y los libertarios es que creemos el Estado. Yo creo en el Estado con competencia institucional normativa, que es un criterio estatal hipernovedoso, igual que el patrón interés. No soy libertario. Los libertarios no creen en el Estado. Creen que el Estado debe ser suprimido, igual que debe ser suprimido el Banco Central de la República Argentina. Pero un liberal es consciente de que para liberar un mercado tiene que competir con los mismos estándares todo el mundo. Yo no puedo competir contra un señor que no tiene unos estándares de calidad o unos estándares laborales similares a los de mi país. Es decir, yo no puedo abrir la economía al mercado chino si no compartimos dos criterios: estándares normativos en términos generales, pero principalmente de calidad y laborales, y estándares monetarios, aunque puedo utilizar la moneda como blindaje. Pero esos dos criterios, los estándares normativos y el estándar monetario, son básicos para poder abrir la economía. No se puede abrir la economía con criterios políticos, porque tenemos elecciones de medio término y me interesa que bajen los precios, aunque abrace a toda la industria y a todo el empresariado argentino. Esto es un error tremendo, tremendo, porque luego revertir esa situación es mucho más costosa. Entonces, un liberal piensa que efectivamente los mercados tienen que ser abiertos, pero también las normas que compartamos. El 80% de las normas vienen de Bruselas ya, del Parlamento Europeo. El 80%. Compartimos unos estándares de calidad, unos estándares laborales, una misma moneda. Entonces sí podemos competir, pero Europa no puede competir con China, porque, o con Vietnam. No voy a decir China, que China ha crecido mucho en estándares, pero con Vietnam no podemos competir con Vietnam. Ahora mismo China tiene una gran crisis económica porque al hacerse mayor China, en términos de calidad, en términos de estándares, ha perdido competitividad frente a India, Vietnam y México. Claro. México es una superpotencia. México es una superpotencia. Entonces, no puede competir. Y la economía, esto añadido a que pierden 3 millones de habitantes por año China, y añadido a la super burbuja inmobiliaria que tienen, China está con una estocada muy grande. Va a estar 10 años en crisis o más. Y además ha perdido el liderazgo mundial en producción. Vietnam, India, China son más competitivos ya que China. Vietnam, India o México son más competitivos que China. Entonces, abrir los mercados como pretenden aquí... abrir los mercados de trabas administrativas, sí, que no sea costoso administrativamente mover mercancías y que no haya normas absurdas como hay en todos los países, inclusive en Europa. Pero abrir los mercados a economías que no compartamos un denominador común es un error de bulto. Y en ese aspecto, ¿qué le convendría hacer al argentino hoy por hoy, ¿no? Porque está justamente con un nivel de tensión en materia de importación y exportación bastante complejo, ¿no? O sea, hay una falta de definiciones en muchos aspectos, ¿no? Como para tratar de dar cierta competitividad y que el mercado nacional pueda empezar a funcionar de una manera más aceitada.
Sí, es que muchos argentinos piensan, no, es que tenemos una presión fiscal muy alta aquí en Argentina, tal, no sé qué. En Europa también, somos muy ineficientes en Europa. Tenemos una presión muy grande, el Estado no funciona bien, y en Argentina pasa lo mismo. Ustedes no son peores que nosotros, no son peores. No son peores que los brasileños, no son peores. El problema es la dinámica actual en la que están metidos. ¿Cómo solucionar este problema de las importaciones? Pues analizando país por país y tomando medidas como las que comento. En primer lugar, hay que tener una política monetaria muy clara y en segundo, unas normas en la política cambiaria también que impidan la gran especulación para evitar los ataques, porque estamos a las elecciones de medio término y el ataque está garantizado. Seguro, Yo estoy convencido es que van a poner nervioso al gobierno Milei, porque los grandes ataques especulativos contra la moneda nacional se producen siempre en periodos preelectorales, porque sabe que es un periodo donde al candidato a la renovación del mandato le interesa tener estabilidad. Y entonces ahí es donde debería estar muy atento entonces el gobierno actual, sí, como para no caer y cometer nuevos errores que lo terminen desestabilizando más de lo que ya está, ¿no? Claro, pero además hay ciertas incógnitas que faltan por determinar, aunque Caputo ha dicho que el dinero que va a recibir del Fondo Monetario Internacional es de libre disposición porque va a hacer un trueque con el Tesoro y tal, y tal, y tal. Pero falta o sea, vamos a ver, el presidente Milei ha dicho que no quiere hacer obra pública. Estos organismos internacionales precisamente dan dinero, préstamos a largo plazo, para eso, claro, para fomentar la actividad económica, cubrir los desequilibrios internos y reactivar la economía. Pero si un gobierno está en contra de la obra pública, ¿para qué recibe dinero? Primera, hay una parte que es refinanciación de la deuda, el típico pateo. Ahora, esas contradicciones que estamos viendo que existen en la Argentina, ¿cómo pueden fogonear el accionar justamente de una actitud desestabilizadora que tenga justamente algún sector de la economía nacional, ¿no? El ataque, vamos a ver, esto desestabilizar un banco central un banco central argentino con reservas es como un niño con una pistola. La pucha. Porque lo van a atracar, porque históricamente lo han estado atracando y todos han entrado en la misma dinámica, la misma trampa. Sí. Entonces, si el Banco Central de la República Argentina pretende, vamos a suponer que tenga 40.000, 20.000 son para refinanciación y 20.000 para no se sabe qué. No se sabe qué, pero vamos a suponer que esos 20.000 millones sean de libre disponibilidad, de libre disposición. Vamos a suponer. ¿Usted cree que con 20.000 millones va a intimidar al mercado de capitales? Yo le digo que no, claro. Pedro, yo le digo que no. España en un mes, como dije, en el año 94, que eran otras dimensiones monetarias, perdió 30.000 millones. 30.000 millones. Fue un atraco en toda regla. Los atracos en el siglo XIX eran físicos a los bancos. Los atracos eran físicos. Una pistola, una bandolera, una tal, con los ojos de tal, un antifaz, y eran físicos. Hoy los atracos a los bancos son virtuales. Claro. Son virtuales. Entonces, ¿usted cree que un banco central como Argentina que tenga, aunque le den 20.000 millones para allá, don Javier, usted defienda su moneda entre estas bandas de fluctuación que nos parece correcto? Vamos a asumir esa premisa. Sí. ¿Usted cree que con 20.000 millones va a intimidar al mercado de capitales? Yo le digo que no. De ninguna manera. Yo le digo que no. Y por la experiencia turca, española e inglesa de los últimos 30 años, como referencia. Claro. Y ahí están los datos. Sí, entonces, que aparte, al margen de todo esto que vos decís, eran economías que estaban firmes, ¿no? Que tenían un nivel de estabilidad, a pesar justamente de los vaivenes que se fueron dando. En una economía como la Argentina, totalmente debilitada, eso puede terminar en cualquier cosa. Le explota por los cuatro costados. Claro, ahí está. Cualquier noticia, cualquier chispa, cualquier malentendido, claro. Cualquier salida de tono, cualquier más teniendo en cuenta la tensión social que hay en estos momentos en la Argentina. Claro, lo hemos visto lo que pasó anoche con la propia vicepresidenta, que va justamente a un homenaje al Papa Francisco y es abuchada
vergonzosamente, tremendamente. ¿Por qué? Porque la sociedad está muy enojada, está caliente realmente, porque no llega ni siquiera a la primera quincena. O sea, hay un deterioro social y económico tremendo. El gobierno de Javier Gerardo Milei no se está dando cuenta de esto para descomprimir la situación, ¿o vos qué crees que puede estar pasando con esto? Yo, en mi opinión, creo que tienen un mar de dudas. Un mar de dudas, indudablemente, porque si no se hubieran gastado 500 millones las últimas 4 semanas en defender la moneda y a defender el peso, porque el dólar se revalorizaba y de repente dejan flotar la moneda y contra todo pronóstico la moneda cae. ¿Usted cree que si hubieran tenido conciencia de este fenómeno, se hubieran gastado 500 millones? Yo creo que no. Lo que no tienen claro es cómo funciona esto. Claro. Esto no, el Estado no tiene que intervenir, no tiene que intervenir en el mercado de cambios. Yo iría a un sistema de flotación sin bandas, un sistema de flotación sin bandas. Yo haría otras cosas, por ejemplo, el patrón de interés se basa en destinar la emisión monetaria en la construcción de bienes públicos. ¿Para qué? De bienes públicos. ¿Para qué? Para que haya una sincronía entre los bienes públicos, bienes de capital, masa monetaria y recursos humanos. Porque esas 4 variables, que yo soy el primer tratadista que a nivel mundial he definido como 4 variables fundamentales, las demás variables son variables secundarias, tienen que evolucionar proporcionalmente. Si aumenta la población, tenemos que hacer más depuradoras, tiene que haber más fábricas de pan, tiene que haber más masa monetaria. Estas 4 variables, ¿y quién coordina todo eso? El tipo de interés. Esa es mi teoría monetaria, está refrendada por los datos estadísticos de la contabilidad del Banco de España y de la Hacienda Pública de España, pues de esos 2 organismos. En mi libro están perfectamente diseñados. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tener todo esto perfectamente controlado, no saben, van tapando agujeros. Según va entrando el agua, pues ahora hago esto, ahora hago el otro, pero no tienen una política. La economía claramente no se puede atar con alambre, como pasa en otras cosas y en otras situaciones, evidentemente. Ahora Sí, y no existe, ahora mismo existen economistas que, por ejemplo, Maslatón, por ejemplo, Giacomini, por ejemplo, De Pablo, donde sí dan pinceladas y critican, pero no han presentado ninguno de ellos un plan económico integral como nosotros hicimos con el Plan América. Claro. Y yo he perfeccionado que se basa en el patrón de interés, el Plan América, pero nosotros, el don Luis Odón y yo, hicimos en el Plan América el esfuerzo de escribir esto adaptando el patrón de interés a la economía argentina, y yo he perfeccionado ahora con la segunda edición del patrón de interés. Es decir, necesitas una política monetaria, política de cambios, política presupuestaria clara. Claro. Y todo esto, Javier Milei no ha presentado nada. En realidad, el plan de Javier Milei era el no plan. Entonces ha ido pues un poco trampeando porque no tiene ese corpus económico. No le da consistencia realmente a un plan adecuado, ¿no? La economía, el día a día va cada vez peor, día a día, porque ha encarecido mucho por la tablita de Martínez de Hoz, que ha estado aplicando. Ahora han cortado radicalmente porque vamos a salir de aquí corriendo, que esto explota. Porque, como dije al principio es curioso observar que Argentina durante los últimos 30, 40 años o ha tenido inflación o ha tenido una moneda muy fuerte. Sí. Analiza la historia argentina. Sí, es muy compleja. Para finalizar, Pedro Gómez, sí. Martín, y agradeciéndote la claridad en esta explicación que nos acabas de dar, porque realmente es muy interesante. Si el presidente argentino no toma conciencia de esto, ¿qué puede pasar? O sea, ¿hay una posibilidad concreta de este ataque financiero que puede desestabilizar al país y a su propio gobierno? Yo entiendo que en épocas preelectorales, como le pasó a Macri, lo van a hacer. Sí, porque se va a intentar defender como gato panza arriba y va a entrar en la trampa de la especulación monetaria. Para llegar a las elecciones de medio término. Yo preveo que las elecciones de medio término, en el mejor de los casos, saque un resultado aceptable, Javier Milei. No sea un resultado bueno, ya
aun con todo el apoyo, porque el apoyo norteamericano es un cuchillo en la espalda, ¿eh? Endeudarnos más en dólares Es otro gran temita, ¿no? no, yo no lo haría, yo jamás lo haría. ¿Para qué queremos 20.000 millones? Es para pateo y otros 20.000 millones ¿para qué? ¿Para qué? Para llegar con buena imagen a las elecciones de medio término. A mí me apoya todo el mundo. Claro. Si es por imagen... Sí, pero no saliste a la economía de fondo, seguís con el mismo problema. Claro, seguimos con el mismo problema y además encarecemos la economía. Si es por imagen, es un precio muy caro. Y si no se va a hacer obra pública, no se va a destinar a la generación de riqueza más nacional, todavía, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué te endeudas en 20.000 millones de...? Claro. ¿Para qué? No, es que para que el Banco Central tenga reservas y demos una sensación de fortaleza... No tiene sentido. No tiene sentido. Gracias, no tiene Pedro. Sentido. Realmente el laboratorio argentino económico argentino es el mejor del mundo para los estudiantes. Claro, ojalá que el mandatario argentino pueda en algún momento de tranquilidad, de cierta paz, poder analizar en profundidad esto, ¿no? Para no complicar más la situación del país. Te agradezco la atención, Pedro, como siempre. Estamos en contacto y bueno, gracias por este análisis, por esta evaluación, ¿eh? A ver si un día nos escucha y tiene la humildad de por lo menos leer o escuchar un poco estas nuevas ideas que son revolucionarias a nivel mundial y que están calando muy profundamente en muchos países. Dios quiera Gracias que por así todo, sea. Pedro. Gracias a vos, muy gentil, ¿eh? El doctor Pedro Gómez Martín Romo, desarrollando un poco y analizando lo que puede pasar con la Argentina, ¿no? En una situación tremendamente difícil, con esta probabilidad, esta posibilidad de un ataque financiero que desestabilizaría al gobierno argentino y lo pondría en jaque. Ojo con esto, un tema realmente para seguirlo muy de cerca. Aquí estamos en Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica, con toda la información, la data clave y precisa para que sepas lo que realmente pasa y te ocultan. Ya venimos.